alumnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estuve pensando un poco y me parece mejor si en lugar de subirle tal vez los parciales resueltos o una posible resolución, por lo menos de la parte práctica, una posible resolución, me parece mejor hacer este video y por ahí, bueno, mostrarles cómo una manera posible de que ustedes puedan pensar y cómo resolver estos ejercicios y cómo guiarse. Y cómo ayudarse también por el hecho de que los están rindiendo a estos parciales y a los prácticos también, obviamente, de manera remota, que bueno, tiene una comodidad en sus casas, con toda la información disponible. Bueno, de cómo hacer uso o un buen uso de esa información que tienen disponible para tal vez no perderse eh, entre tanta información. Eh, Porque bueno, el tiempo es un factor importante que es, bueno, generalmente cuando uno por ahí no sabe algo, no conoce, ni 2, ni 3 horas, ni 4 horas te va a alcanzar para resolverlo. Ahora, si estás en tu casa con todo el material, con toda la información, sin haber estudiado, y tal vez unas 2 horas, 3 horas, posiblemente tal vez te alcance el tiempo para hacerlo sin haber estudiado. Entonces, lo que yo espero de ustedes es que se preparen para los parciales, más allá de que sean básicamente remotos, que básicamente se van a estar copiando. Esa es la idea, que puedan resolver el parcial copiando, porque van a tener toda la información disponible. Pero bueno, eso no quiere decir que no tengan que estudiar. Eh, Como han podido ver, el verdadero falso y el múltiple opción no eran sacados, digamos, básicamente como textuales de la teoría. La idea es que los puedan pensar y reflexionar. Pero asimismo, no iban a estar eternamente pensando el verdadero falso y el múltiple opción. Yo creo que con 10 minutos eh, del verdadero falso y 10 minutos es muchísimo tiempo, 5 minutos de múltiple opción, mucho más de eso no había que pensar realmente. 20 minutos entre los dos ejercicios como mucho. Eh, Tal vez el desafío, por así decirlo, estaba en la parte práctica y voy a resolver la práctica que tienen en los dos parciales. Que bueno, que varios me preguntaron el parcial 1B si lo tenían que rendir de vuelta al parcial y bueno, no. El parcial 1B fue para dos alumnos que no pueden rendir a las 7 porque están rendiendo otra materia. Entonces, bien, si tomamos como que ahora estoy empezando a resolver la parte práctica, más allá del hecho de que, bueno, obviamente yo preparé el enunciado, pero bueno, vamos a ver si lo podemos resolver, si lo puedo resolver. Obviamente respetando siempre la sintaxis de la materia. Entonces, bien, si tengo que comenzar. Bueno, los ejemplos los vamos a dejar primero, obviamente. Vamos a ver. Seguramente voy a tener variables y tal vez tenga constantes para este ejercicio. Entonces, da un número entero mayor a 0. Calcular y mostrar solo una vez un arreglo de números reales, el cual va a tener en cada elemento la circunferencia de un círculo, considerando que cada número desde 1 hasta el ingresado es el radio de un círculo. Entonces, seguramente voy a tener una constante que va a ser 0. Bueno, no, en realidad no, porque si me lo dice el enunciado ya se asume que son mayores a 0. Entonces, una variable seguramente voy a tener un arreglo, que es el que me pide, un resultado. Esto es básicamente lo que tengo que devolver. Entonces, como les había comentado, bueno, ¿cómo vamos a estructurar esto desde afuera hacia adentro, por así decirlo? Entonces, todos los algoritmos son finitos, entonces, bueno, inicio y fin. Voy a leer ese número. Entonces, bueno, si leo ese número tiene que ser, me dice el enunciado que es un número entero, será un número entero. Entonces, bueno, leo el entero. Entonces, me dice que
Este ejercicio es muy parecido bueno, a 2 o 3 ejercicios que ya hemos resuelto con anterioridad, que básicamente tenemos que iterar desde un número hasta el dado. O sea, esta es la parte, digamos, que es la común, por así decirlo, a otros trabajos prácticos. Entonces, bueno, considerando que cada número desde 1 hasta el ingresado es el radio de un círculo. Entonces, si yo me voy a algún trabajo práctico, probablemente en el 5 encuentre algo. En realidad en el 5 que hemos resuelto. Había como algo similar a eso. Por ejemplo, este. Entonces da un número entero positivo, calcular la suma de todos los números de 1 hasta el dado y mostrarlo. Entonces, claramente puedo tomar esto. Este número. Fin para. Y a ver, otra cosa digamos que es importante son los ejemplos que les pongo. Porque ahí básicamente es un spoiler del tipo de variables que ustedes van a tener. Si la entrada, acá mismo la están viendo, es un número, claramente la variable o lo que yo voy a leer va a ser un número. Y si acá la salida me muestra un arreglo, bueno, no quedan muchas chances que básicamente voy a tener una variable que va a ser ese resultado. Para poder llegar a este arreglo, fíjense que tengo una entrada de 4. Para llegar a un arreglo de 4 elementos, o una entrada de 2 y un arreglo de 2 elementos, ahí ustedes solo ya se tienen que dar cuenta que van a necesitar esa variable de arreglo y que van a necesitar un para poder iterar y poder ir agregándole elementos a ese arreglo. Entonces, ya sabemos que tiene que ir hasta 1, desde 1, perdón, hasta el número dado. Cada uno de estos i, en realidad, va a ser lo que me dice acá, va a ser el radio. Y lo que yo tengo que calcular, en realidad, es la circunferencia. Entonces, perdón, me quedé pensando en otra cosa. Entonces, bueno, un número entero mayor a 0, calcular y mostrar solo una vez. Entonces, bueno, si tengo que mostrar solo una vez, hago lo que el enunciado me pide. Muestro solo una vez ese arreglo resultado. Y entonces, mostrar solo una vez un arreglo de números reales, el cual va a tener cada elemento de la circunferencia de un círculo. Entonces, cada uno de estos elementos tiene lo que sería la circunferencia de ese círculo. La pregunta es, ¿cómo calculo la circunferencia de un círculo? Entonces, lo más fácil, recomendable, buscarlo en Google. ¿Cómo calcular la circunferencia de un círculo? Perdón. Entonces, como ya ven, he estado viendo enlaces. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la circunferencia de un círculo? Básicamente es pi por el radio. A ver, la circunferencia de un círculo se puede averiguar multiplicando pi por el diámetro del círculo. Entonces, pi por el diámetro. Entonces, el número pi es un número... ok, es un número infinito, pero es una constante, en definitiva. Entonces, ¿y qué valor tiene la constante pi? Bueno, suponiendo que no lo sé, constante pi. Esperemos que en algún lado me dé algunas cifras. Pero bueno, ya saben que es 3,14, 15.
China. Bueno, tomemos por ejemplo 3,14. Hagamos lo mismo que hace el enunciado, perdón, no el enunciado, sino este blog toma 3,14. Nosotros digamos que es 3,14. Y pi es real. Entonces, bueno, ya tenemos pi. Sabemos que entonces la circunferencia es pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por el diámetro. Pi por el diámetro. Entonces, nuestro problema acá, que nosotros el diámetro no tenemos, lo que tenemos es el radio. Pero bueno, el diámetro de un círculo básicamente es 2 veces el radio. Entonces, podemos poner, si queremos, también acá un entero que sea 2. Multiplicamos por 2. Y esto, perdón, entonces esto es la circunferencia de un círculo. Ahora bien, ¿qué hago con esto? Yo sé que mi arreglo resultado, perdón, le tengo que ir agregando elementos. La pregunta es, bueno, ¿qué elementos son? Bueno, la circunferencia. Yo ya sé que esto es la circunferencia de un círculo. Entonces les tengo que ir agregando esto. Ahora bien, como habrán notado, este radio básicamente es el radio que va cambiando de acuerdo a la iteración. Entonces, nuestro número que va cambiando básicamente es el i. Entonces, esto es pi por i por 2. Eso sería ir calculando básicamente la circunferencia de un círculo con un radio que va desde 1 hasta el número que se ingresa. Entonces eso sería detalles más, detalles menos tal vez. El enunciado. Bien. Vamos con el segundo, que por ahí muchos preguntaron. No, muchos preguntaron, uno en realidad. Bien, dado un arreglo de números enteros mayores a 0 y menores o iguales a 100, vamos a copiar esto que lo tengo acá. Entonces, números mayores a 0 y menores o iguales a 1000. Calcular y mostrar solo una vez un nuevo arreglo que contenga el complemento de cada número. Bien, entonces, este cambia porque ya la entrada es un arreglo. Entonces, si la entrada es un arreglo, la entrada es un arreglo. Leemos arreglos. Perdón. Leemos un arreglo que es números. Como les dije siempre, digamos, la estructura para recorrer arreglos y matrices es siempre la misma, no cambia. Entonces, yo ya de entrada sé que puedo hacer un número acá, punto longitud. Y sé que en algún momento voy a usar este número. No sé todavía bien para qué, pero sé que lo voy a usar. Y lo que voy a mostrar en definitiva va a ser el resultado. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, voy a tener este arreglo resultado. Al cual le tengo que ir agregando cosas. Lo que le tengo que agregar es el complemento de un número, que básicamente es el complemento de este número. Y ahí está el otro problema. ¿Cuál es el complemento de un número? Entonces, bueno, calcular el complemento de un número. Si hago un paréntesis un poco, ustedes en la carrera de básicamente que han elegido y en la profesión en la que van a trabajar, espero yo la mayoría de ustedes, casi siempre o el 95% de las veces no van a tener una solución al problema que están encontrando. O, bueno, el 95 es mucho, pero bueno, el 70% de las veces no van a saber o no van a desconocer el problema que quieran solucionar. O dicho de otra manera, en realidad un poco más específica, que
No todo el mundo puede saber todo. Y tener a Google o una herramienta de búsqueda como Google nos permite a todos estar buscando información. Y eso es algo que lo hacen todos los días. Todos los días van a estar buscando información porque no todo el mundo conoce, por ejemplo, el lenguaje a la perfección. Le van a faltar siempre aprender nuevas cosas. La tecnología cambia, nuevas funcionalidades, etcétera. Entonces siempre van a tener que estar buscando. Eh, entonces, ir aprendiendo, perdón, o incorporando, mejor dicho, el hábito de saber buscar y cómo buscar es algo que también van a tener que incorporar. Que obviamente no se enseña en ninguna materia, pero es algo que uno va aprendiendo básicamente en esta profesión. Y si se los puedo ir enseñando de a poco, sería bueno. Entonces, calcular el complemento de un número. Eh, Cuando uno está rindiendo un parcial, básicamente el tiempo es un recurso limitado y muy escaso y el más preciado. Entonces, si ustedes se fijan acá, 10 minutos para saber cuál es el complemento de un número, en realidad el complemento a uno de 2, 4 minutos y 3 minutos 46 es muchísimo tiempo. Entonces, y este además es el complemento de un ángulo, no de un número. Y este también. Y este es de un número binario, que no, nosotros no hemos visto el sistema binario, así que por lo cual ninguno de estos tres videos nos podría llegar a dar la respuesta, aunque quisiésemos tomarnos el tiempo para ver el video. Ninguno de estos tres lo daría. Entonces, si leo acá el segundo enlace, código binario, no hemos visto el sistema binario. Cálculo de complemento a dos, número binario. No, la verdad que no. Restar usando la suma, método de los complementos. Bueno, este podría andar. ¿Qué más tenemos? Método de complementos. Bueno, Wikipedia siempre ha sido una fuente de información. Complemento a 2 es el complemento binario, no nos hace falta. Bueno, y después tenemos preguntas relacionadas, que esta parte como bastante simpática de Google. ¿Cómo se da el complemento de un número? Bueno, vamos a abrir este también. Vamos a fijar por acá. Toma el complemento del número que vas a restar o sustrayendo. Te enseñaré cómo sumo los números que está restando viniendo. Bórrale uno extra izquierda. Y entonces miren acá. Si ustedes se fijan ya con los ejemplos siempre nos dicen mucho. Entonces, el complemento es el número que hace falta sumar para llegar a 10, o a 100, o a 1000. Una vez que ya leyeron, bueno, y etcétera, dependiendo cuántas cifras hay. Una vez que ya leyeron esa oración, esa frase, esa sentencia, en su cabeza ya les tiene que estar saltando una alarma de por qué yo dije específicamente esto. Fíjense que digo menores o iguales a 1000, por lo cual no es un capricho, hay una razón de por qué lo estoy pidiendo. Eh, porque para poder llegar a la fórmula de poder calcular el complemento para números, digamos, desde 1 hasta el infinito, ustedes deberían conocer la sintaxis para poder extraer los dígitos de un número, cosa que no hemos visto en la materia, por lo cual no hay forma de que la puedan resolver con la sintaxis que tenemos en la materia. No tenemos forma de descomponer, por ejemplo, en la materia lo que es, bueno, el 4 no hace falta descomponerlo, ¿no? Pero el 43. El 43 en nuestra materia es un número entero completo, listo. No tenemos forma de descomponerlo, descomponer el 43. Eh, si nosotros, en uno de los prácticos, ustedes resolvieron cómo obtener la cantidad de dígitos de un número. Pero bueno, no tanto a descomponerlo. Que si recuerdan, básicamente tenía esta forma la resolución del práctico. Entonces, que en el que yo tenía que contar dígitos. Entonces, si se fijan acá, el complemento de 3 es 7, el complemento de 85 es 15, el de 111 es 889, perdón, que es lo que están viendo acá. 4, 6, 5, 5, 43, 57. Si ustedes lo van sumando, 4 y 6, 10, 5 y 5, 10, 100, 100 y 1000. Entonces, y ojo, fíjense, aunque no hubiesen tenido internet, lo hubiesen podido resolver. Porque otra forma o otra cosa, digamos, importante también conocer es que ustedes tienen que empezar a tener un pensamiento más lógico y entender patrones. Entonces fíjense que acá hay un patrón.
son como esas imágenes que se comparten por Facebook, que el 3% de la población solamente puede resolver este problema y tienen un par de sumas, un par de números, un par de símbolos y bueno, cuando en realidad por ahí es todo lo contrario. Capaz que el 3% es el que no lo puede resolver, pero bueno. Ustedes ya viendo la entrada y la salida, en su cabeza deberían poder, o por lo menos ver, digamos, la parte lógica de esto. Y haber sacado rápido, por lo menos con estos dos ejemplos de acá, qué es lo que estaba pasando. Obviamente, como yo no pedía que no usaran internet, cosa que sería una locura, porque lo tienen que usar todos los días en el trabajo, eh, como trabajen en esta profesión, lo pueden encontrar por internet, pero también lo pueden razonar. Entonces, si lo razonan y lo encuentran por internet, mejor, doble beneficio. Entonces, una vez que ya saben, por eso me está pidiendo que solamente sean menores a 1000. Y el ejemplo como que me da también son menores a 1000, listo, buenísimo. Y entendiendo un poco, vamos a quedarnos ya con este ejemplo, porque en esta sola sentencia ya lo entendemos, creo yo. Sabemos que tenemos que hacer algo especial cuando es 10, cuando es 100 y cuando es 1000. Porque claramente a 85 no le puedo restar, no puedo restarle, perdón, 85 a 1000, perdón. Entonces, ya sé ahora que acá con el cálculo de complemento, en realidad, si le resto 10, 100 o 1000, va a cambiar dependiendo de la cifra. Entonces, por un lado, ya me di cuenta, o ya me debería haber dado cuenta, que voy a tener tres constantes: 10, 100 y 1000. Bien, y por el otro lado, sé que también había un práctico que me pedía algo así, que no sé si es este. No. ¿Era el 4 tal vez? Era el 4. Entonces, el 4 ya me hacía estas distinciones, más o menos. En realidad más o menos. Pero bueno, lo voy a usar como base igual. Quedo en el más o menos. Entonces, casi como un poco. Entonces, vamos a ver si el números, que es este, si mi número es menor o igual a 10, voy a hacer el cálculo de complemento de una forma. Si no, si mi número es menor o igual a 100, voy a hacer otro cálculo de complemento. Y ahora, si no, si... Bueno, y acá hay otra forma. Como el enunciado me dice que todos los números son menores o iguales a 1000, lo que me diga el enunciado es lo que yo tomo por verdadero. Acá no me va a venir un 1010, 1001. Yo tomo como verdadero lo que me dice el enunciado, entonces puedo asumir que si el número no es menor a 10 y no es menor a 100, va a estar en el rango de los menores a 1000. Entonces, voy a agregarle básicamente el complemento. Perdón, hice algo mal acá. Entonces, acá agrego lo que sería el complemento del número. Entonces, como está acá, digamos, básicamente en ejemplo, es siempre a 10 le resto 7, perdón, a 10 le resto 3, 100 le resto 15, 1000 le resto 111. Entonces siempre voy a tener a la izquierda el primer operando básicamente el 10, el 100 o el 1000. Entonces a esto yo le resto números i.
Y eso, detalles más, detalles menos, era cómo podía calcular ese arreglo para poder hacer el ejercicio. El parcial 1b. El 1b, fíjense que se hicieron el práctico de matrices, era bastante similar a ese. Que bueno, que básicamente tengo que calcular el promedio primero y después filtrar. Entonces, da un arreglo de números enteros, calcular y mostrar solo a la vez un nuevo arreglo que contenga los números del arreglo original que sean mayores al promedio. Si ustedes se iban al práctico 7, por lo cual este era bastante sencillo. En el práctico 7 lo tienen, pero bueno, en forma de matriz, en realidad. Entonces da una matriz de números enteros, mostrar dos arreglos. No, perdón. Este ejercicio no. No, perdón, estoy confundiendo. Creo que eso lo tenían en el repaso, tal vez. A ver. Sí. Entonces, en el repaso tenían, da una matriz, calcular el promedio de todos los números y reemplazar por ceros aquellos elementos que se encuentran por debajo del promedio. No es exactamente igual porque no tenemos que reemplazar por ceros sino guardar. Pero fíjense que la forma de resolverlo, para aquellos que lo resolvieron, el repaso de la unidad, para todos los que lo resolvieron, perdón, y lo subieron a la plataforma, yo les envié la resolución del repaso unidad 2 y además también la subí en el Drive. Entonces los que pudieron bajárselo al Drive y resolvieron, corrían con una ventaja, por así decirlo, porque bueno, están siguiendo con la materia al día. Pero bueno, básicamente lo que hace es eso, es primero calcula el promedio y después en base al promedio puede preguntar si cada elemento de la matriz, cada número de la matriz es menor al promedio y hacer algo. En este caso es reemplazarlo. En nuestro caso es un poco distinto, un poco diferente. Entonces, voy a tomar este. La verdad, cualquiera de los dos, es lo mismo. Entonces, resolver este primero porque más sencillo, por así decirlo. Entonces, da un arreglo de números enteros, listo. Ya sé que están faltando las constantes y las variables. A ver. Dado un arreglo de números enteros. Número me queda. Tengo que calcular un arreglo que es el resultado. Esto me queda igual. Constantes por ahora no. Entonces, dado un arreglo de números enteros, calculé y mostrar una vez un nuevo arreglo que contenga los números del arreglo original que sean mayores al promedio. El promedio lo tengo que calcular, por lo cual es una variable. Para calcular el promedio necesito sumar. La suma si son enteros va a dar entero. Entonces, bien. Primero que hago es calcular el promedio. Entonces, lo que voy a hacer es, para calcular primero, primero tengo que sumar cada uno de los elementos. Suma cada uno de los elementos del arreglo. Entonces, la suma de elementos ya lo habíamos visto en otros prácticos. Y lo que tengo que hacer ahora es calcular el promedio. Entonces, bueno, el promedio es básicamente la suma dividida la cantidad de números. Es números punto longitud. Bien. Ya tengo el promedio. Eso está muy bien. Lo que me falta ahora es básicamente, bueno, ir agregando los elementos resultados. Los que están por encima, si los que sean mayores al promedio. Perfecto. Entonces, vuelvo a recorrer el arreglo y lo que voy a hacer es básicamente
si el número que estoy recorriendo es mayor que el promedio, entonces me lo voy a guardar, me lo quedo. Y si no, bueno, y si no, no hago nada, no me dice que haga otra cosa. Bueno, y eso sería el segundo ejercicio del parcial 1B. Interesante. Este también jugaba un poco con, perdón, con las circunferencias, con los círculos, en realidad. Entonces, como jugaba un poco con los círculos, me voy a llevar esto. Para el 1B, ok. Bien. Este cambia un poco, porque en realidad dice, bueno, da un arreglo de números enteros, el cual cada número es la superficie de un círculo. Entonces, bueno, por ahí para que sea más claro, en lugar de ponerle números, voy a ponerle superficies. Entonces, tengo una superficie que va a ser la variable, que es lo que leo. La constante pi se mantiene. Calcular y mostrar solo una vez un nuevo arreglo, el cual va a tener en cada elemento el radio de un círculo. Entonces, fíjense que en este cambia porque no es que me dan el radio y yo tengo que calcular en base a eso la superficie o la circunferencia. En el parcial 1 me dan el radio, lo que tengo que calcular es la circunferencia. Acá es al revés, me dan la superficie y yo tengo que calcular el radio de ese círculo original. ¿Se entiende? Entonces, ahí está lo distinto. Entonces, bueno, tengo que leer superficie seguro y tengo que mostrar resultados seguro. Seguro que me sobra un para también, eso es cierto. Y el promedio no es algo que necesite. A ver. Otra cosa que tengo que hacer es agregar algo. Y voy a necesitar números. Y voy a necesitar pi también. No estoy tan seguro si necesita dos o no. Bueno, por ahora digamos que no. Entonces, me está faltando saber eso. Bueno, ok, ¿cómo calculo el radio a partir de la superficie? Bueno, calcular superficie de un círculo. Vamos al primer enlace. Fíjense que es el mismo sitio feo, pero bueno, me da la respuesta siempre. Entonces, la superficie de un círculo se puede averiguar multiplicando pi por el radio al cuadrado. Entonces, si quiero hacer una notación, lo puedo hacer por acá. Superficie de un círculo es pi, me dice, por el radio al cuadrado. Entonces, la superficie es un dato que yo conozco, que es el que me da el enunciado. Digamos, no el enunciado per se, sino me da la entrada para eso. Pi lo conozco porque es la constante que defino. Radio es lo que tengo que averiguar. Entonces, básicamente lo que se tiene que hacer acá es, hay que despejar radio. O sea, radio tiene que ser igual a algo. Es una regla de 3 simple, básicamente. Entonces, ¿cómo hago para despejar radio? Bueno, primero que nada, lo primero que puedo hacer es pasar pi. Entonces, si un lado está multiplicando, lo que tengo que hacer es en ambos lados dividir por pi. Y lo que me va a dar ahora es superficie sobre pi es igual al radio al cuadrado. Lo que tengo que despejar ahora es al cuadrado, entonces lo que hago en ambos lados es la raíz cuadrada. Entonces acá me queda radio y acá me queda al cuadrado. Entonces,
El radio es igual a esto, entonces lo que tengo que hacer acá es básicamente esto. Voy, lo copio acá. Y ahora la superficie, yo la tenía en... Yo la tenía en superficies. Entonces, esto lo borro que no va. Bien, entonces, leo superficies, no sé por qué esto no sé. Leo superficies, recorrer para, agrego, fin para, muestro. Y eso sería prácticamente todo.